La palabra de Dios dice en Gálatas 5:1 que Cristo nos ha hecho libres. Y así es realmente. Cristo nos ha hecho libres a todos aquellos que hemos creído en Él y que hemos nacido de nuevo espiritualmente. Pero esa libertad que tenemos en Cristo no es una licencia para hacer lo que queramos. No es una licencia para vivir una vida desenfrenada. La libertad que tenemos en Cristo es una libertad, pero con responsabilidad. La Biblia nos enseña de cómo es que debemos de vivir ahora como creyentes, ahora que tenemos una nueva vida en Cristo. Pero la Biblia no nos dice específicamente todo lo que debemos hacer o no hacer. Hay cosas que Dios eh, no manda que hagamos, pero tampoco las prohíbe. Y es allí, en esos momentos, en esas circunstancias, eh, donde donde la Biblia no nos dice qué debemos hacer, es cuando debemos de tomar decisiones, pero decisiones sabias. Es en esos momentos cuando debemos recordar lo que dice Primera de Corintios 10:23. Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Esa libertad que tenemos en Cristo nos permite tomar decisiones, pero Dios desea que tomemos decisiones sabias, buenas decisiones. Esa libertad que tenemos en Cristo también se le conoce como la libertad cristiana, pero muchos no la comprenden o se les hace difícil aceptarla. ¿Y por qué? ¿Por qué se les hace difícil aceptarla? Porque cada uno de nosotros tenemos distintas opiniones o distintas maneras de pensar respecto a ciertas cosas. Y eso hace que muchas veces no aceptemos eh, las opiniones de los demás, no aceptemos lo que los demás hacen y empezamos a juzgar. Y de eso quiero hablar el día de hoy, esta mañana. El tema de hoy lo he titulado el peligro de juzgar a los demás por sus convicciones. Vayamos a Romanos, al libro de Romanos, capítulo 14. Leamos los primeros 4 versículos. Romanos 14, versículos del 1 al 4. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Uno tiene fe en que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no desprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Lo primero que debemos entender es que Pablo se está dirigiendo a creyentes. La mayoría de los hermanos de la iglesia en Roma a quienes Pablo se dirige eran de origen gentil, pero también habían judíos convertidos a Cristo que vivían en aquella ciudad. Así que, en primer lugar, se está dirigiendo a creyentes de aquel tiempo, pero también se está refiriendo a nosotros como creyentes. Así que la enseñanza es para nosotros, que somos creyentes. Y definitivamente había diferencia entre ellos, ya que cada grupo, eh, hemos visto que habían judíos y habían gentiles. Cada grupo tenía sus propias costumbres, sus propias maneras de ver las cosas. Y eso estaba generando ciertos problemas dentro de la iglesia. Y de allí que Pablo inicia esta porción, este pasaje, diciendo, acepten. Otras versiones dice, reciban. Acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ahora, debemos entender de que Pablo está hablando aquí a dos personas o a dos grupos de personas. A unos los llama los fuertes, al otro grupo los débiles en la fe. Según Pablo, una persona débil en la fe es aquel cuya fe no es suficientemente fuerte para permitirle
percibir o distinguir la total libertad que tiene en Cristo. A esa persona no le preocupa los asuntos de doctrina. Su problema es que está plagado de dudas. Tiene dudas acerca de muchas cosas. En este caso, dudas sobre si es correcto o no comer cierto tipo de comidas. Por eso es que Pablo va a decir en el versículo 2 que el que es débil solo come legumbres. Es decir, su dieta se limitaba solo a vegetales. Ahora, un creyente débil en la fe es aquel que vive sujeto a la mayor cantidad de reglas. Es aquel que vive sujeto a la mayor cantidad de reglas y normas, muchas veces impuestas por él mismo o por ella misma. Mientras que un creyente fuerte entiende la libertad que tiene en Cristo. Pablo va a decir en el versículo 2:1, refiriéndose a los fuertes, uno tiene fe en que puede comer de todo. En la iglesia de Roma debe haber habido conflicto de opiniones. Y es por eso es de que Pablo les va a decir, acepten al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ahora, en la ley del Antiguo Testamento había ciertas reglas con respecto a los alimentos. Los judíos tenían, o Dios les había dicho al pueblo judío, ciertas comidas que ellos podían consumir y ciertas no. Dios les había indicado qué animales eran permitidos comer y cuáles no. Y esta lista lo encontramos en Levíticos capítulo 11. Ustedes lo pueden leer cuando estén en casa. Algunos animales eran considerados limpios, otros eran considerados impuros. Para los judíos que se habían convertido a Cristo, debe haber sido muy difícil dejar las prohibiciones establecidas por la ley, porque ellos habían crecido bajo esas enseñanzas, ellos habían crecido bajo esa tradición religiosa. Pero en cambio, para los gentiles, ese no era un problema o no era problema para ellos, porque ellos no habían vivido bajo la ley ni seguido esas prácticas. Así que en este aspecto en particular, en cuanto a los alimentos, podríamos decir que muchos judíos eran débiles, porque muchos de ellos no sentían esa libertad de poder comer de todo, mientras que los gentiles en este aspecto eran fuertes, porque ellos podían comer de todo sin ningún problema, porque anteriormente no habían tenido ningún tipo de restricción. Pero no todos los judíos convertidos a Cristo eran débiles o pensaban de esa manera. O sea, no estamos hablando que todos, no. Ciertos, ciertos judíos que se habían convertido todavía seguían arraigados a ese tipo de pensamiento y decían, no puedo comer esto, no puedo comer el otro. Pero Pablo también era judío y él se consideraba fuerte, y eso lo vamos a ver más adelante en un pasaje que vamos a leer. Y era, y eso era, o sea, de por qué Pablo, o sea, él se sentía fuerte porque él había comprendido, él había entendido que en Cristo las cosas no eran como antes, como en el Antiguo Testamento. Fíjense lo que dijo Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 5, sobre algunos hombres que en los últimos tiempos que serían engañados por el enemigo, mandarían hacer ciertas cosas o prohibirían hacer ciertas cosas. Leamos. 1 Timoteo 4, versículos del 3 al 5. Esos, refiriéndose a estos hombres, esos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos. Fíjense lo que dice allí. Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de algunos alimentos que Dios los ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. ¿Ok?
porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se recibe con acción de gracias, porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Leamos nuevamente el versículo 3, Romanos 14:3. Pablo dice aquí, el que come, no desprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Fíjense que Dios acepta a los dos grupos, a los fuertes y a los débiles. Miren lo que el Señor les va a decir luego de esto. Versículo 4. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? Para su propio amo está en pie o cae. En pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Y aquí Pablo cita la relación de un siervo con su amo. En la vida cotidiana, podríamos decir en el tiempo actual, sería inapropiado para cualquiera interferir o intentar interferir en un caso que envuelve las acciones de un siervo con su amo. Quizás lo más lejos a donde uno podría llegar es decirle eh, al amo lo que su siervo estaba haciendo, pero solamente hasta allí. E incluso eso podría ser considerado como una intrusión injustificada. Dios es quien se encargará de tratar con cada uno de sus siervos. Si hacemos mal, si andamos mal, Dios mismo será quien nos juzgue. Nosotros no necesitamos juzgar a nuestros hermanos. Ese no es nuestro trabajo. Leamos Romanos 14, versículos del 5 al 8. Uno juzga que un día es superior a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros, fíjense lo que dice, ninguno de nosotros, está hablando de creyentes aquí, hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice después? Del Señor somos. Algunos consideraban que ciertos días eran más importantes que otros o que eran más sagrados que otros, mientras que otros consideraban que todos los días eran iguales. Unos consideraban algunos días mejores o mayores que otros, otros veían todos los días iguales. La iglesia, en el tiempo de la iglesia primitiva, posiblemente los primeros creyentes, que en su mayoría eran judíos convertidos a Cristo, posiblemente observaban o guardaban el sábado como también el primer día de la semana, que era el domingo. El evangelio se comenzó a extender y llegó a muchos lugares y cada vez a lugares más lejanos. Uno de esos lugares fue Roma. Y la situación comenzó a cambiar. Y ya no, muchos de los cristianos ya no se reunían los días sábados, sino que se reunían los domingos. Ahora, en la iglesia de Roma, eh, que estaba lejos de Jerusalén, al parecer no hubo la misma presión que en otras iglesias que Pablo había levantado de, eh, de cumplir ciertas reglas.
Es decir, muchas sectas judías habían llegado a estas iglesias que Pablo había levantado. Y estas sectas judías querían imponer, obligar a los nuevos creyentes, en su mayoría gentiles, a que guardaran la ley. Y eso incluía el día sábado. Por esa razón es que Pablo les va a decir que cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija era aceptable. Y en otra de sus cartas, en Colosenses 2:16, el apóstol Pablo le va a decir a los hermanos de la iglesia de Colosas que tengan cuidado con las enseñanzas de los judaizantes, que no eran otra cosa que mandamientos de hombres. Leamos lo que dice Colosenses 2:16. Por tanto, les dice Pablo, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a estas cosas, con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, es decir, el día sábado. Lo más importante de todo esto, hermanos, más que la discusión de si un día es superior al otro o si un día es más sagrado que otro, era la certeza, la convicción de la persona involucrada. Lo más importante era su motivación. Si su motivación era honrar al Señor en lo que estaba haciendo, sin importar el día que sea. Fíjese lo que dice Pablo en el versículo 6. El que guarda cierto día. No está diciendo qué día, no está diciendo el sábado. Incluye, claro, está diciendo el que guarda cierto día. Para el Señor lo guarda. Podría haber sido sábado, podría haber sido domingo, podría haber sido lunes. El que guarda cierto día, para el Señor lo guarda. El que come, para el Señor come, pues da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y da gracias a Dios. Así que si para uno, o mejor dicho, si para ti un día es mejor que otro, o un día es superior que el otro, si eso es lo que tú crees, está bien. Pero no por eso uno puede imponer a los demás que crean lo mismo o que hagan sus actividades en ese día. Fíjense que hace ya varios años alguien se me acercó y me dijo que deberíamos tener nuestros cultos de oración el día miércoles. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque la mayoría de iglesias lo hace los días miércoles. Esa no era una razón justificada para cambiar porque la mayoría lo hace en un día. Además, si lo cambiamos al día miércoles, no es que el Señor nos va a escuchar mejor o nos va a escuchar más claro el día miércoles. O sea, no se trata de eso. Podemos tener nuestro culto de oración el día martes o el día miércoles o el día jueves o los 3 días a la semana. O sea, no importa qué día. Así que no era una razón justificada, pero a veces algunos quieren imponer ciertas cosas y no es así. Las diferencias de opinión que estamos viendo aquí no solo eran con respecto a la comida, sino que vemos que también era con respecto a los días festivos, pero podría aplicarse a cualquier otro tema, a cualquier otro asunto. El capítulo 15 de Romanos también nos habla acerca de estos dos grupos de personas, débiles y fuertes. Y cuando menciono estos dos grupos de personas débiles y fuertes, estoy hablando nuevamente de creyentes. Leamos Romanos 15, versículos 1 y 2. Así que nosotros, dice Pablo, fíjense, ahora él se está incluyendo, está hablando en plural. Así que nosotros, los que somos fuertes, ¿recuerda que le dije que él se consideraba fuerte? Aquí lo vemos. Él está diciendo, así que nosotros, los que somos fuertes, dice Pablo, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Así que si tú crees que eres fuerte, ten más consideración
con los que son más sensibles, es decir, con los débiles. Pero acuérdate que no vamos a ser fuertes en todas las cosas. En ciertas cosas tal vez podemos ser fuertes, en otras vamos a ser débiles. Ahora, aquí no se trata de determinar quién está bien o mejor que otro, porque muchas veces nosotros diríamos, yo quiero ser fuerte, pero fíjense, cada persona es distinta. Hay ciertas cosas que a uno lo puede perturbar mientras que al otro no. Como dije, no se trata de determinar quién está bien o mejor que el otro, sino de entender que no todos somos iguales, ni que pensamos de la misma manera. Y muchas veces, al no entender eso, es que empezamos a juzgar a los demás. Cuando no entendemos que cada uno de nosotros puede pensar de una manera diferente o tener una opinión distinta, al no entender eso es que empezamos a juzgar. Leamos los versículos del 9 al 12, Romanos 14 del 9 al 12. Porque para esto Cristo murió y resucitó para ser Señor, tanto de los muertos como de los vivos. Pero tú, dice Pablo nuevamente, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? Porque todos, débiles o fuertes, compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Lo que Pablo nos dice aquí es que ambos grupos tendrán que responder a Dios en el día venidero, es decir, cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que es prematuro juzgarnos unos a otros viendo que un juez infalible asumirá esa responsabilidad. Leamos lo que dice Primera de Corintios 4:5 sobre esto último que estoy mencionando. Por tanto, dice Pablo, no juzguen antes de tiempo. Por lo tanto, dice, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. El Señor va a sacar a la luz todo lo que puede estar oculto y todo lo que esté en tu corazón. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponde. Volviendo al pasaje que estamos estudiando. En el versículo 10, Pablo va a retomar lo que está hablando. Y ahora le va a decir al hermano débil, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y al hermano fuerte le va a decir, ¿por qué desprecias a tu hermano? El primero, el débil, es propenso a juzgar. Él no hace algo, otro lo hace, lo juzga. El débil es propenso a juzgar, mientras que el segundo, el fuerte, es propenso a despreciar. Y ambas actitudes son malas. Ambas actitudes implican un juicio inapropiado. Prácticamente podríamos decir que son semejantes porque las dos implican un juicio inapropiado. Así que no nos apresuremos a juzgar a nuestros hermanos porque no opinan o piensan como nosotros. Ese es el rol de Dios, queridos hermanos. Él es el juez supremo y su hora de juzgar se acerca. Y cuando llegue ese día, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo, no de su hermano. Tú vas a dar cuenta de ti mismo, no vas a dar cuenta de tu hermano o de tu hermana que está delante tuyo o detrás tuyo o a tu costado. Cada uno ese día tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Veamos los versículos del 13 al 15. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto. No poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Versículo 14.
dice Pablo, yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Si nos fijamos bien lo que Pablo está diciendo en el versículo 13, ambos grupos habían sido culpables de emitir juicio el uno al otro. Pero luego Pablo les va a pedir que tomen la decisión, que tomen la determinación de no herirse más el uno al otro. Les va a pedir que eviten cualquier cosa que pueda impedir el progreso de la fe de tu hermano, que pueda evitar su caída. Nosotros debemos evitar ser piedra de tropiezo a los demás. Debemos evitar ser un obstáculo a nuestros hermanos. Un cristiano debe juzgarse a sí mismo y juzgar sus propias acciones para no poner obstáculos o ser piedra de tropiezo a los demás, a los hermanos. Pablo en el versículo 14 va a decir que él está convencido, que él está convencido de algo que el hermano débil no comparte, y eso es de que nada es inmundo en sí mismo. Y en otro pasaje, Pablo afirma en un contexto similar que todo lo que Dios ha creado es bueno. Ya lo habíamos leído, pero leámoslo nuevamente. 1 Timoteo 4:4. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada se debe rechazar si se hace con acción de gracias. Pero fíjense que muchos no entienden muy bien este tema. Incluso el apóstol Pedro, que había estado con el Señor Jesucristo, que había oído sus enseñanzas, estaba cegado en cuanto a este asunto. Y él va a entender esto, pero mucho después, es decir, después del día de Pentecostés. Leamos lo que sucedió. Vayamos a Hechos capítulo 10. Leamos los versículos del 9 al 15. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él, en el lienzo, en este gran lienzo que estaba descendiendo, toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, Pedro oyó una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor. O sea, le dice, Señor, de ninguna manera. Porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro, le dice Dios a Pedro. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro, Pedro. Es lo que le estaba diciendo. Pablo, en el versículo 14, había dicho, yo sé y estoy convencido en el Señor de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima, es decir, para el que cree que algo es inmundo, para él lo es. Si tú crees que algo es inmundo, para ti eso es inmundo. Ahora, si tú consideras que eres fuerte, está bien, pero no trates de convencer a tu hermano que es débil en la fe a cambiar sus hábitos o costumbres.
no impongas sobre él lo que tú quieres hacer o lo que tú puedes hacer y a ti no te perturba. Si yo supiera que alguien no come ciertas cosas, digamos que no come chancho, yo no lo voy a invitar o no le voy a invitar un sándwich de jamón o no lo voy a invitar a chicharrones del Inca. O sea, puede comer otra cosa, pero por supuesto, porque lo estaría ofendiendo, porque yo sé que él no come chancho. O si uno fuerza a alguien a que haga algo en su contra, algo en contra de su voluntad, entonces ya no estás andando conforme al amor que menciona Pablo aquí. En el amor cristiano que se menciona o que Pablo menciona aquí, uno debe estar dispuesto a renunciar a su libertad en Cristo para evitar ser un obstáculo espiritual a los demás, para no ser piedra de tropiezo a los demás. Yo no tomo, pero en algunas ocasiones, en algunas bodas que he dirigido o en algunas reuniones a las que me han invitado, me han ofrecido alguna copa de vino. Yo podría tomar, no tengo ningún problema con el alcohol, tengo la libertad para hacerlo, pero no lo hago. ¿Y por qué no lo hago? Porque alguien podría estar viéndome y no quisiera ser piedra de tropiezo para nadie. Alguien puede ver, el pastor toma, yo también voy a tomar. Yo podría hacerlo, tengo esa libertad para hacerlo, pero por amor a los demás es que no lo hago. Y Dios desea que cada uno de nosotros pensemos no solamente en nosotros o en lo que nos gusta a nosotros, sino que también debemos de pensar en los demás. Debemos de cuidar a los demás, debemos de cuidar a nuestros hermanos. No debemos ser obstáculo a nadie, no debemos ser piedra de tropiezo. Leamos los versículos del 20 al 23. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias. Fíjense lo que dice acá. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro al comer. Es mejor, dice Pablo, es mejor. No dice que sea malo, dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Y aquí no solamente incluye la comida y la bebida, sino que todo lo demás. Dice, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada. Aquí incluye un montón de cosas. Ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena. Si tú tienes duda, ay, lo comeré, pero si me hace daño, si tienes duda, no lo comas. Dice, el que duda, si come, se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Para algunos, hacer ciertas cosas no es ningún problema y está bien. Para otros, a lo mejor no se siente bien haciéndolo, no lo hagas. ¿Quién está bien? ¿Quién está mal? Ninguno está mal. ¿Ok? El que puede hacer algo, hay algunos que pueden decir, ¿sabes qué? Voy a ir al circo el fin de semana. Y otro, ¿al circo? ¿Cómo vas a ir al circo? Es que si para uno ir al circo no está mal, está bien. Si para otro está mal, está bien, no vayas. O sea, esa es la libertad que tenemos en Cristo. Destruir la obra de Dios quiere decir derribarla. Y mucho tiempo y esfuerzo será requerido para restaurar a un hermano hasta el punto en que pueda funcionar nuevamente como instrumento del propósito divino. Y es realmente desalentador ver que una pérdida tan grande puede haber sido causada simplemente por diferencia de opiniones. A veces por diferencia de opiniones es que uno puede dañar a alguien más.
Para Pablo, la comida o las convicciones personales de uno no eran tan importantes como la salud espiritual de un hermano y la obra de Dios. Para Pablo, las convicciones personales de uno no eran tan importantes como la salud espiritual de un hermano. Y por eso es que Pablo va a decir, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Así que no tratemos de imponer nuestros gustos o criterios sobre los demás. Cada uno de nosotros somos y vemos las cosas de manera diferente y el Señor nos acepta así. Estoy hablando de creyentes, queridos hermanos, porque una persona que no es creyente piensa de una manera completamente diferente a un cristiano y hace cosas que él piensa que es libre y piensa que puede hacer lo que quiere, pero no sabe que es esclavo del pecado. Aquí estamos hablando de creyentes. En vez de tratar de imponer nuestros gustos y criterios personales sobre los demás hermanos, lo que debemos hacer es amarnos, respetarnos y comprendernos. El uso inapropiado de nuestra libertad cristiana puede dañar al hermano débil y por eso es que debemos de pensar antes de hacer las cosas. Pablo dijo en 1 Corintios 8:9, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Así que no juzgues a tu hermano por pensar diferente que tú o por tener diferentes opiniones. Versículos 22 y 23. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso, es decir, bienaventurado. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come, se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Así que si tú tienes fe en lo que, si tú crees o si tú crees acerca de algo que está bien, haz lo que tú creas que está bien, manténlo entre tú y el Señor. Pero no insistas o trates de cambiar las costumbres o opiniones de tu hermano. Ahora, si estás haciendo algo mal, y me refiero a ti, si estás haciendo algo mal, no lo hagas. No hagas algo que para ti no está bien. Quizás para otros no sea ningún problema. Pero si tú tienes dudas acerca de algo, si tú tienes dudas de lo que estás por hacer y terminas haciéndolo por presión o por no quedar mal con alguien o con los demás, con quien sea, si tú haces algo por presión, teniendo dudas, no está bien. No está bien, porque no lo estarías haciendo por fe, no lo estarías haciendo por convicción. ¿Y qué dice la palabra? Que todo lo que no procede de fe es pecado. Si un cristiano come algo o hace algo teniendo dudas en su mente en cuanto a si está bien o mal delante de Dios, su acción no surge de su fe o confianza en Dios y por lo tanto es algo equivocado. Todo lo que no procede de fe es pecado. Y la regla o principio aquí es que si tienes dudas, no lo hagas. Si tienes dudas de algo, no lo hagas. Termino leyendo Mateo 7, versículos 1 y 2. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con que ustedes juzguen, serán juzgados. Y con la medida con que midan, se les medirá.
Con la medida con que ustedes midan, se les medirá. Espero que el tema que hemos visto el día de hoy nos ayude a cada uno de nosotros a ser mejores hermanos y a no juzgar a los demás por tener distintas opiniones o distintas maneras de ver ciertas cosas. La fe que tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa de lo que hace. Oremos.